Ajá. ¿Cuántos usamos el jengibre? Amigo número 1 mío. Ah, bueno, me alegro. El jengibre es muy bueno, tiene muchísimas propiedades y aparte es un rico sabor para darle a las comidas. Contiene algunos micronutrientes y fitoquímicos, los cuales son beneficiosos para la salud. Es una planta medicinal en casos de náuseas, problemas digestivos, diarreas, flatulencias, divertículos, estreñimientos, parásitos, artritis reumatoide, dolor e hinchazón en los músculos, estimula la circulación, desintoxica preparando jugos de zanahoria con un trozo de jengibre para el buen funcionamiento del corazón, para abrir el apetito en formas de té antes de las comidas, para los resfríos, previene de coágulos en la sangre, para la tos, para el dolor de garganta y dolor de los huesos. Cuando nosotros ingerimos este jengibre, nos estamos ayudando a prevenir una cantidad de enfermedades. Mejor es prevenir que curar. Siempre recordemos, mejor es prevenir que curar. El último, ¿sí? Una pregunta, ¿sí se le puede dar como a los perros? ¿Cómo? ¿Jengibre se le puede dar a los perros? Bueno, no sé, hace la prueba. nunca le he dado, no tengo perros, ¿viste? Pero si es bueno para la gente, pienso que también es bueno para el perrito. En esta oportunidad he elegido este tema porque creo que es muy importante para cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros va a aprender algo que es muy bueno para nuestra salud. La reforma pro salud es una parte determinante del mensaje del tercer ángel. Y como pueblo que profesa esta reforma, debemos avanzar continuamente y nunca retroceder. Es fundamental que podamos asegurarnos la salud acatando las leyes de la vida. Nunca retrocedamos. Cuando ponemos en práctica uno de los alimentos mencionados aquí, nunca volvamos atrás, sigamos avanzando, porque eso es lo que la sierva de Dios nos está mostrando y diciendo. Dios nos ha dado los frutos y granos de la tierra para que nos sirvan de alimento, de modo que poseamos sangre puras, nervios serenos y mente clara. Eso es lo que más necesitamos en este momento. En este momento, cuando el enemigo está tratando de devorarnos de diferentes maneras, nuestra mente tiene que estar completamente clara para poder discernir cuando el enemigo está tratando de atacarnos y de destruirnos. A veces somos tan inocentes que caemos con facilidad, pero debiéramos de tener una mente clara para poder discernir y saber dónde Él nos está atacando para vencerlo. Porque hay un versículo en la Biblia, en Santiago, capítulo 4, si no me equivoco, que dice: someteos a Dios y resistid al diablo y Él huirá de vosotros. Si nosotros, cuando nos sentimos atacados por el enemigo, recordamos este versículo y lo repetimos,
él inmediatamente sale disparando de al lado nuestro. Recuerden. Y 1 Corintios 10:31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo siempre y todo para la gloria de Dios. En esta oportunidad, ¿cómo cuidar y alimentar el cerebro? Nosotros muchas veces, los que usan de computadora y usan mucho los celulares, están encantados con lo que esto les proporciona. Pero ¿saben ustedes que eso es nada a comparación del cerebro que nosotros tenemos? Y a comparación de lo que Dios ha puesto en nuestro cerebro, estas computadoras y estos celulares no tienen nada que ver con el cerebro que Dios nos ha otorgado. El cerebro humano es el objeto más complejo del universo conocido y a la vez es el menos comprendido. Para Aristóteles, el cerebro no era nada más que una esponja que servía para enfriar la sangre, allá en el año 4 antes de Cristo. Para los anatomistas del Renacimiento, consideraban al cerebro solo como un motor de movimiento corporal. Pero hoy sabemos que el cerebro es el centro del control de todas las funciones del cuerpo, no solo del movimiento. Además, lo que es más importante aún es la sede de la mente y de las funciones superiores específicas del ser humano. El cerebro humano es tan complejo, tan eficaz en el uso de la energía y tan potente que las teorías evolucionistas no alcanzan para explicar su origen. La mayoría de los científicos quieren decirle a la gente que esto no es así, que aquello no es asá, pero realmente no han estudiado lo que es el cerebro realmente. No conocen al cerebro, mientras que el Señor sí lo conoce y sí nos ha dado lo mejor que puede tener nuestro cuerpo, ya que el cerebro es el que nos da todas las órdenes para que nuestro cuerpo se pueda poner en movimiento. Vamos a ver ahora algunas cifras para tener un poquitito de conocimiento acerca de qué es el cerebro, cuánto pesa, para qué lo tenemos. Y fíjense ustedes lo siguiente: el porcentaje del cerebro respecto al peso de todo el cuerpo es algo como de un 2%. El espesor de la sustancia gris, donde está la corteza cerebral, donde están las neuronas, son más o menos entre 2 a 4 milímetros solamente. Tiempo en el que el cuerpo puede seguir vivo, separado del cerebro, es de 4 minutos nada más. Cuando el cerebro se para, ahí ya no hay más nada que nosotros podamos hacer. El consumo de glucosa del cerebro en una hora es
de 4.8 gramos. Por eso cuando la gente cree que no debe ingerir nada que contenga glucosa, está completamente equivocado, porque el cerebro necesita de glucosa para poder funcionar correctamente. El porcentaje de flujo sanguíneo de todo el cuerpo que va al cerebro es de un 15%. El porcentaje de oxígeno respirado que va al cerebro en estado de reposo es de un 20%. Volumen de sangre que pasa por el cerebro en una hora son 4.5 litros de sangre. Velocidad de transmisión de los impulsos nerviosos son 430 kilómetros por hora. Peso promedio del cerebro es aproximadamente 1.300 gramos, aunque los hombres a veces son 1.450 y las mujeres 1.250 gramos. Números de conexiones de cada neurona con las demás, unas 10.000. Número de células nerviosas son 100.000 millones de conexiones nerviosas. O sea, esto significa, en el caso del cerebro, el cerebelo y la médula espinal. De ellas, un 20.000 millones de neuronas y el resto células gliales o de soporte. O sea, ¿se dan cuenta ustedes la cantidad de millones, 100 millones de neuronas que se comunican unas con otras y que se ayudan incluso unas a otras? El cerebro dirige todas las funciones del cuerpo. Por ello, al cuidar del cerebro y al satisfacer sus necesidades, se está favoreciendo a la salud de todos los demás órganos y partes del cuerpo. Ningún órgano del cuerpo se halla tan protegido físicamente como el cerebro. Ningún otro realiza funciones tan importantes como el cerebro. El cerebro es también el órgano más amenazado en este tiempo especial en el que estamos viviendo. Los traumatismos, las infecciones, la alimentación desequilibrada, las toxinas y contaminantes ambientales, las drogas adictivas y el estrés amenazan cada vez más la capacidad del cerebro para realizar sus altas y complejas funciones. Queridos amigos, queridos hermanos, ¿con cuánto cuidado tendremos que tener para nuestro cerebro? Y si bien ustedes utilizan bastante los celulares, yo les aconsejo que lo traten de hacer lo menos posible, solo cuando son sumamente necesarios, porque la radiación de los celulares estropean el cerebro. Nunca tenga el teléfono en su cuarto, en su dormitorio. Nunca tenga el teléfono cerca de la cama. Nunca tenga nada que tenga radiación cerca suyo,
porque no le está permitiendo descansar normalmente por el caso del teléfono, ¿sí? ¿No se puede usar relojes digitales? No te siento. ¿No se puede usar relojes digitales? ¿Podés usar cuánto? Reloj digital. Ah, el reloj digital. Bueno, sí lo podés usar, pero siempre y cuando no lo tengas en la noche cerca tuyo. Porque se ha comprobado que las personas que tienen el celular en el dormitorio, esas personas empiezan a tener problemas de la mente. Empiezan a tener problemas con la demencia y empiezan a tener problemas con el Alzheimer por la radiación de los aparatos. O sea, traten de usarlo lo que sea necesario, pero no lo tengan en su dormitorio y no estén con ello demasiado tiempo. ¿Saben que Satanás está aprovechando bastante esto del teléfono? Para tener a la gente completamente preocupada. Nosotros en casa los teléfonos, yo tengo teléfono pero nunca lo tengo prendido, lo prendo solamente cuando lo necesito, pero hay veces que estamos en la casa y el que más tiene el teléfono prendido es Washington, a pesar de que él no anda mucho con el teléfono. Pero a cierta hora aparece un mensajito en el teléfono y a veces ha ido a ver, incluso a veces en la noche, porque nosotros lo dejamos bien retirado del dormitorio y a cierta hora de la noche aparece un mensajito y resulta que ¿saben lo que es? Es para controlarlo, a ver dónde él está. No es que nadie mandó un mensaje, es que lo controla a ver si está en la casa. Ahora estará más que preocupado porque nosotros no estamos allá, pero o sea, se dan cuenta, el teléfono nos controla, y el que nos está controlando a través del teléfono es Satanás. La otra cosa que es muy importante para el cerebro, ayer estuvimos viendo las células, cómo se recuperan, se regeneran, se hacen nuevas. Bueno, nosotros tenemos que tratar, no más tardar de las 10 de la noche, irnos a dormir. ¿Por qué? Porque a esa hora de la noche es cuando empieza la recuperación, un 80 y tanto % de nuestras células en el cerebro. Cuando nosotros nos dormimos a las 12, la 1 o las 2 de la mañana, le hemos estado robando todo eso que el cerebro debiera haber recuperado. Y no solo le robamos al cerebro eso, sino que también nos estamos robando a nosotros mismos la vida. Porque en vez de morir con muchos años y saludables, nosotros le robamos parte de nuestra vida por no descansar en el tiempo que debiéramos hacer. O sea que el cerebro es también el órgano más amenazado en este tiempo especial. Y somos amenazados con todo lo que hemos estado viendo. Además del oxígeno que el cerebro necesita, la glucosa es la necesidad más importante del cerebro, pero no cualquier fuente de glucosa. No cualquier fuente de glucosa resulta saludable, sino la que procede de los alimentos ricos en fibra vegetal. No la glucosa que comemos del azúcar y de
y de los productos dulces. Dicho sea de paso, cuando ingerimos alimentos dulces con azúcar, usted está parando el sistema inmunológico que trabaje por 6 horas. ¿Qué pasa si nosotros llegamos, como nos ha sucedido en algunas iglesias, llegamos a la iglesia y como algo bondadoso de parte de los hermanos, hay alguien en la puerta que le ofrece un caramelo? Y usted toma el caramelo y bueno, como le sirve para ponérselo en la boca y mientras estamos escuchando nos endulzamos nuestra boca, pero usted ahí está expuesto por 6 horas a que su sistema inmunológico no trabaje y usted puede agarrar cualquier virus, cualquier bacteria que ande a su alrededor durante esas 6 horas. El oxígeno y la glucosa es la necesidad más importante del cerebro. Debemos de levantarnos de mañana y tratar de hacer una respiración profunda todos los días para enviar oxígeno a nuestro cerebro para que las células no se deterioren ni las neuronas tampoco. La glucosa es el combustible principal para las neuronas. Sin glucosa el cerebro no puede trabajar, pues este azúcar es tan abundante en la naturaleza, es el responsable de alimentar la mini central eléctrica que hay en cada neurona. Todas las complejas reacciones químicas que se producen dentro del cerebro necesitan de la presencia de la glucosa. Pero dijimos bien claro, la glucosa que nos produce a través de los alimentos de fibra vegetal. Esa es la glucosa que el cerebro necesita. Puede verse que solo el cerebro consume 460 calorías en 24 horas, la quinta parte de las 2.300 calorías que ingiere un adulto promedio. Cuando usted en la mañana come una banana o media banana con nueces, usted le está dando las 460 calorías que su cerebro precisa para el resto del día. O sea, algo que es muy importante en este caso. Finalmente, todo el almidón y los azúcares ingeridos con los alimentos se van a transformar en glucosa durante la digestión. Sin embargo, no es lo mismo que la glucosa proceda de fuentes saludables, tales como cereales integrales, tubérculos, frutas ricas en fibra, que de dulces refinados o caramelos. ¿Por qué? Porque esa glucosa sube inmediatamente al cerebro y así como sube, también rápidamente baja y deja más problemas en el cerebro del que tenía anteriormente. En un estudio realizado en la Universidad de Toronto, Canadá, se comprobó que el efecto favorable sobre el rendimiento cerebral y la memoria era mayor después de ingerir 50 gramos de hidrato de carbono en forma de papas o de cebada, que después de haber ingerido 50 gramos de azúcar refinado. ¿Por qué? Porque las papas y la cebada van entrando suavemente y despaciosamente en nuestro organismo y va a producir
lo que el cerebro necesita, pero lo hace lentamente. Tiene para casi toda la mañana cuando nosotros ingerimos la papa o la cebada. Eso es algo que debemos recordar. ¿Cómo mejorar el aporte de glucosa al cerebro? Bueno, tomar un desayuno abundante que incluya cereales integrales como avena o muesli, o algún tubérculo como papas o legumbres como frijoles, garantiza el suministro de glucosa al cerebro durante toda la mañana, lo cual el cerebro nos va a agradecer. Hábitos saludables para el cerebro. Y estos van a ser los siguientes. Abundante agua durante el día. Dormir lo suficiente. Tenemos que tratar de dormir las horas necesarias para que nuestro cerebro pueda estar alerta, pueda estar bien durante el día. Se ha comprobado que la gente que duerme poco sufre de accidentes y el cerebro no le da la alerta que necesita por el hecho de que no ha dormido suficiente. Ejercicio físico, porque esto nos va a ayudar a darnos el oxígeno que necesitamos. Respirar aire puro en lo posible. Si ustedes no lo pueden tener porque viven en lugares donde hay aires contaminados, traten por lo menos una vez a la semana de ir a lugares donde hay parques con bastante cantidad de árboles o cerca del mar para poder respirar un poco de aire puro. Mantener la sangre limpia. No se olviden que la sangre recorre todo el cuerpo y va al cerebro. Si nuestra sangre está sucia, tiene toxinas, va a dejar residuos de toxinas en todo el organismo y especialmente en el cerebro. Alimentación que sea rica en antioxidantes, como vimos los otros días acerca de los antioxidantes. Evitar comer en exceso, porque cuando comemos en gran cantidad, nosotros necesitamos mucho más sangre en el estómago para digerir la comida y el cerebro queda con poca sangre en este caso. Es conveniente comer moderadamente unas 2 o 3 veces en el día y no comerse 1 o 2 comidas sumamente grandes. Consumir grasa saludable, como en el caso de nueces, de almendras, que son los alimentos ideales para favorecer el buen funcionamiento de las neuronas y fortalecer la memoria. Hay mucha gente que dice que no tiene memoria, que se olvida de las cosas. Bueno, esta es una manera de ayudar cuando nosotros ingerimos las grasas saludables, especialmente de las almendras. Primera de Corintios 6, 19 y 20, lo hemos repetido varias veces aquí, lo conocemos bastante bien y ojalá que no nos olvidemos de ellos para poder ponerlos en práctica en nuestra vida. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Entonces cuidemos nuestro cuerpo como realmente lo debiéramos de cuidar. Si alguno destruyere el templo, ¿qué es lo que Dios hará? Dios nos destruirá a nosotros.
Si queremos tener un templo, un cuerpo saludable, entonces recordemos lo que el Señor nos dice. Vida saludable por el doctor William Dessingham, y él dice así: los que aguardan la venida de Cristo necesitan de la santificación total del cuerpo, la mente y el espíritu, por la gracia de Dios. Este tipo de vida le da gloria a Dios. Glorificar a Dios en nuestros cuerpos significa cuidar de la mejor manera posible el organismo que el Señor nos ha dado. Es suyo. ¿Por qué? Porque nos creó, primero, y segundo, porque Él nos redimió. O sea, debemos recordar bien claro, no solamente nos creó, sino que también nos redimió. El régimen alimenticio y la espiritualidad. Muchas personas creen que no importa lo que comamos, no es problema para la espiritualidad, pero eso no es así. Miren lo que dice la sierva de Dios aquí. La intemperancia como pecado. Nadie que profese piedad considere con indiferencia la salud del cuerpo y se haga la ilusión de que la intemperancia no es pecado y que ésta no afectará su espiritualidad. Existe una estrecha simpatía entre la naturaleza física y la moral. La transgresión de la ley física es la transgresión de la ley de Dios. O sea, a veces creemos que no importa lo que hagamos con nuestra salud, no importa. Yo guardo los 10 mandamientos, no hay problema. Aquí dice que es transgresión de la ley de Dios. No solamente son los 10 mandamientos, sino también la alimentación que nosotros llevamos. El enemigo emplea con mucho éxito numerosas herramientas para embotar a las elevadas facultades de la mente, de manera que los humanos seamos menos capaces de escuchar la voz de Dios y de distinguir entre lo bueno y lo malo. ¿Y sabe cómo nos embota la mente? Con los alimentos. Él nos embota la mente cuando nosotros ingerimos cualquier tipo de alimento. Nos embota la mente cuando estamos todo el tiempo con el celular, al no ser que sea por un caso de necesidad o de emergencia. Nos embota la mente para que no estudiemos la palabra de Dios ni dediquemos tiempo a hacer la devoción que debemos de tener con el Señor. No importa cuánto nosotros hagamos para el Señor y cuán ocupados estemos, pero nunca debemos de dejar nuestra devoción personal con el Señor. Porque no porque hagamos una cantidad de trabajo para el Señor, no porque nosotros vengamos a predicar a diferentes partes del mundo, estamos libres de la devoción que debemos de tener con el Señor. Esa es muy importante y la debemos de tener todos los días, nosotros a solas con el Señor. Los alimentos son una medicina natural o un veneno para nuestra
salud. Mis alimentos se preparan en la cocina, no en la farmacia. Dios me da mejores alimentos de los que el mundo me ofrece. Cuidar de la salud es un asunto espiritual. Debemos recordar eso. Es un asunto espiritual. Y Juan 10:10 dice, el ladrón no vino sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ojalá, queridos hermanos, que esto nos sirva, que esto nos ayude a dar cuenta cuán importante es que nuestra mente esté clara. ¿Saben que el Señor les habla? Pero que hay momentos que nosotros no oímos la voz de Dios y que a medida que nos vamos acercando al último tiempo, debiéramos estar más receptivos a la voz de Dios, porque la sierva de Dios dice que cuando Cristo vaya a venir, Él nos va a comunicar, Él nos va a decir a nosotros cuándo va a venir. El único problema es que nosotros tenemos que saber escuchar la voz de Dios. Para nosotros escuchar la voz de Dios, tenemos que ir preparándonos cada día más espiritualmente para poder recibir esa voz. Y la voz que te diga, no vayas a este lugar. Sí, anda aquí. Ahora, hace esto, hace aquello. El Señor nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Y cuando nosotros nos dejamos guiar por el Señor, vamos a ir a todos los lados que Él nos diga y también nos va a guiar para poder tener una vida espiritual como Dios quiere que la tengamos. Porque cuando Él nos dio el sábado y cuando nos encontró, nos buscó, nos sacó de donde estábamos, Él lo único que quiere y que quería es estar en comunión con nosotros. Y ojalá que cada uno de nosotros podamos llegar a esto. No sé, si alguien tiene alguna pregunta relacionada con lo que estuvimos hablando, o si tienen alguna otra preguntita que les pueda contestar, si está en mi alcance. Si no, terminamos aquí. Y sí. Entonces la papa es carbohidrato bueno. Carbohidrato bueno. Aún para los diabéticos. Aún para los diabéticos. Lo que no tienen que hacer es comer mucha papa, pero es buena que coman Incluso hace muchos años atrás se decía que la papa no era buena para los diabéticos, pero se descubrió hace unas cuantas décadas atrás que la papa no es mala para el diabético por la sencilla razón de que no entra rápidamente a hacer que haga azúcar como para perjudicar a la persona. Desde luego no pueden comer papas, 1 kilo de papas o medio kilo de papas todos los días, pero pueden comer una media papa o pueden comer una papa, no tienen problema, siempre y cuando no coman demasiado. O sea, ¿cuáles de los tubérculos se puede comer? Y aquí se usa mucho plátano verde. Los cubanos sin plátano verde no existen. La yuca, el plátano, a ver si es... Y la yuca no está mal, tiene bastante fibra, lo cual es buena.
Lo único que también hay que comerla con un poquito de, no demasiada, pero se puede comer ya que tiene bastante fibra y que sirve. ¿El plátano verde? El plátano verde, bueno, en el caso de la persona que tiene problemas de diabetes, puede comerla, pero no también un solo pequeño trocito de banana o de plátano verde. Ustedes al plátano lo fritan, ¿verdad? No, hervido. Hervido. Ah, ustedes lo comen hervido. Sí, es frito porque es la mía que me gusta el patacón. Bueno, en Colombia usan mucho el plátano frito, que es muy rico, dicho sea de paso. Incluso como postre es exquisito. Pero bueno, el que es sano no tiene problema y que no coma todos los días tampoco, sino de vez en cuando. Porque todos los días no es bueno porque es frito, ¿entienden? Pero si no, un poco de vez en cuando.